música. Es un método que ustedes lo hacen cada día cuando ustedes están en clases. Nosotros al final de la clase les voy a hacer recordar el método y cómo funcionó. Yo no les voy a decir, jóvenes, yo voy a aplicar el método dialéctico para que ustedes aprendan. No, es un método natural. Bien, entonces, la influencia de la dialéctica, dice la teoría musical fundada en la lógica, por supuesto que es lógico, que después de una tesis hay una contradicción y luego viene un resumen. Esa es la lógica. Entonces, aquí en esta parte, como dice Riemann, tesis es una afirmación. Vuelvo a explicar el ejemplo. Si yo voy a utilizar la metodología, a ver, influencia de un método musical basado, estoy cambiando ahorita del ejemplo, pero más o menos vuelvo a tener la idea. Influencia de un método musical basado en los elementos constitutivos de la música. Hablo de la melodía, de la armonía y el ritmo. Entonces, voy a hacer un método basado en esto. ¿Para qué? Para el desarrollo de la autonomía en los niños de primer grado de nivel primaria. Eso que acabo de decir es una tesis. ¿Por qué? Porque es una afirmación, jóvenes. Toda tesis es una afirmación. Luego que ya tengo esa afirmación, se produce una antítesis. Y eso es una manera natural. ¿Cómo es esta antítesis? Después que yo tengo la tesis, la afirmación que yo voy a demostrar, porque tengo que hacer todo un programa, tengo que hacer un cronograma, tengo que elaborarlo de una estructura que vaya de menor a mayor y tengo que haber aplicado un pretest. A los estudiantes necesito que ellos estén tal vez basados en un conocimiento musical. Si es que no lo tienen, bien, porque el método que voy a aplicar les va a ayudar. Y si ya lo tienen, mejor. Y para eso yo tengo que primero hacer un diagnóstico para ver cuál es el nivel de avance que tienen los estudiantes de primer grado, los niños de 6 años, en música. Y también quiero saber cómo es su autonomía, por supuesto. Entonces, todo eso que estoy diciendo, jóvenes, son los componentes de esta tesis, o sea, de esta afirmación. La antítesis es la negación de la afirmación. ¿Y cómo es esto? Algo contradictorio, por supuesto. Pero ¿por qué? ¿Por qué, jóvenes? Porque miren, cuando yo estoy afirmando algo, para afirmar esto que estoy diciendo, que cierto método musical basado en la música, en los 3 elementos constitutivos, me va a ayudar a mí, a que el niño de 6 años tenga una autonomía muy bien desarrollada. Eso es la tesis. Pero para llegar ahí, yo he tenido que hacer una serie de cosas y armar, hacer programas, estructurar, medir el nivel de autonomía, tengo que hacer un diagnóstico situacional, tengo que hacer un pretest. Después que yo hago todo esto, al final yo puedo observar que el niño en realidad no tiene una autonomía. Entonces aplico por 4, 5 o 6 meses este programa que estoy diciendo basado en la melodía, armonía y ritmo. Seguramente que ahí tengo muchas, estrategias, tengo muchos procedimientos, tengo instrumentos, tengo materiales, he seleccionado muchas actividades, por ejemplo, adivinanzas, canciones, rimas, rondas, etcétera. Todas esas actividades musicales a mí me van a ayudar para que el niño pueda lograr una autonomía que debe tener a su edad de 6 años. Eso que estoy diciendo, jóvenes, eso no es una tesis, sino que son los componentes de la tesis. Pero esos componentes que acabé de mencionar, a todo eso se le denomina antítesis. O sea, es una negación a la tesis. No me digan que, profesora, no la entiendo. Yo sé que no me van a entender por ahorita, pero más adelante sí lo van a entender. Luego, que ya tengo la antítesis, que quiere decir que son todas las cosas que he desarrollado para llegar a confirmar la tesis, entonces aplico el programa a los niños de 6 años, por supuesto, de primer grado. Pasada la época o el momento de la aplicación del programa, 6 meses, recojo la información. Aplico ahora un post-test. Ese post-test debe tener las mismas preguntas que yo tuve cuando lo apliqué en el pretest, o sea, al principio. Supongamos que yo aplico en el mes de abril.
me voy a cierta institución educativa, ahí hay un ejemplo, hay 40 niños en esa aula. Voy a coger dos aulas, el primero A y el primero B me voy aquí al Colegio San José, y entonces a los niños de primer grado de primaria, de la sección A, voy a aplicar el programa. Pero a los niños de la sección B no voy a aplicar nada. Ellos van a hacer mi control nada más. Todo eso vamos a empezar en el mes de abril. Abril, mayo, junio, julio. Hasta aquí quiero aplicar 4 meses. Al quinto mes ya se termina, pero antes de terminar yo debo aplicar un último examen. El primero fue el pretest y el último va a ser el post-test. Son las mismas preguntas del pretest. Cuando yo aplique el post-test, me va a dar a mí un resultado grandioso. Porque los niños, cuando estábamos en el mes de abril, ellos no tenían el conocimiento que van a tener cuando ya estemos en julio. Va a ser interesante. Entonces yo voy a decir que este programa, este método, esta estructura que elaboré, en realidad es muy viable, es muy, muy influyente en estos niños. Y en realidad su autonomía ha desarrollado. Ellos son más sociables, hacen sus cosas por sí solos, son autónomos, tienen 6 años, ya saben pedir, saben decir lo que necesitan, ya saben hasta construir algunos textos, van a tener una lectura, van a tener una mejor comprensión, etc. Entonces, hasta ahí yo ya estoy teniendo al final una conclusión. Y esta conclusión en la tesis se le denomina síntesis, porque todo lo que yo he desarrollado desde el principio hasta llegar a la síntesis, eso me va a llevar de nuevo, jóvenes, a decir nuevamente otra tesis. O sea, espero que estemos entendiendo, jóvenes, pero ya luego más adelante, al término de la clase, vamos a ver cómo es que resulta esto. Entonces, la tesis es una afirmación. La antítesis es la negación de la afirmación. Es todo el proceso que se tiene que desarrollar para llevar a cabo la tesis. Entonces, jóvenes, después que yo ya tengo esta negación de la afirmación, ahora voy con la síntesis. La síntesis son las conclusiones. Y en las conclusiones, yo puedo determinar que es verdad que la tesis que yo afirmé inicialmente sí ha dado muy buenos resultados mediante la aplicación de este programa. Ese es el método dialéctico, jóvenes. Ahora les voy a dar otro ejemplo para que se pueda entender esto. Tesis, antítesis y síntesis. Nuevamente, la tesis, a ver, quiero hacerlo un ejemplo ahora de una manera, a ver, porque yo sé que no ha quedado claro la tesis, antítesis y síntesis. Y les expliqué así, pero con el ejemplo que voy a dar, ya creo que va a resultar un poco más claro. A ver. Ya, todos jóvenes, todos tenemos, por ejemplo, en este momento pensamos en unos granos de maíz. ¿Estamos todos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Sí, profesora. Sí, profesora. Listo. Yo tengo en mi mano, aquí, es un ejemplo, unos granos de maíz. Listo, eso es una tesis, porque es verdad. Toda afirmación es una tesis, jóvenes. Ustedes no vayan a pensar que una tesis es un documento así de investigación. No, toda afirmación es una tesis. Cuando ustedes hacen una afirmación acerca de un tema que ustedes lo tienen muy bien dominado, eso es una tesis, es una afirmación. Es verdad que ustedes han estudiado porque son jóvenes muy aplicados, son jóvenes muy responsables. Yo sé que eso sí es verdad. Eso es una tesis. Ya. Yo tengo aquí en mi mano un puñado de maíz. Es verdad que en mi mano tengo maíz. Esa es una tesis. Este maíz yo lo voy a sembrar. Le voy a poner agua. Voy a ponerle mucho cuidado, hacer cultivo.
va a venir el sol, el aire, la tierra donde yo lo he sembrado es una tierra muy buena. Pasan los días, una semana, 2, 3, qué interesante, ese maíz ha crecido y ya está una plantita, tiene una hoja, tiene otra hojita, ya tiene un tallo y ya está muy grande, tiene ya más o menos un mes. Díganme, jóvenes, ese puñado de maíz y el tallo del maíz que ya ha crecido, porque lo sembré, esas semillas, ese tallo no es los granos de maíz que yo tenía en mi mano. O sea, eso es la antítesis, ¿no es verdad? Esto es una planta y esto es un puñado. ¿Es diferente, sí o no? Es verdad. Entonces, la tesis es el puñado de maíz, la antítesis es la planta que está creciendo y está creciendo hasta que llegue el tiempo en que esta planta de maíz va a tener su flor y va a dar sus frutos y va a tener sus choclitos en esta planta de maíz. Y resulta que pasan los días, estos choclos ahí se van a secar. Y luego que ya estos se secan, ya vamos a arrancar esta mazorca de maíz, ya se secó y yo lo puedo desgranar. Y otra vez tengo esos granos de maíz en mi mano y eso vendría a ser la síntesis. La tesis es el poco de maíz que tuve en mi mano. La antítesis es la planta del maíz que ha crecido. Y la síntesis es volver a recoger los granitos y vuelve a estar otra vez en mi mano. Ese es el método dialéctico, jóvenes. ¿Se entendió con ese ejemplo? Sí, profesora. Sí, profesora, sí queda más claro. Exacto, gracias Carolina. Ahí quería llegar, que quede claro. Qué interesante es la dialéctica, jóvenes, pero hay que mirarlo del buen lado. ¿Ya? Hablo de la dialéctica hegeliana, no confundirse, jóvenes. Es un método natural. Ahora, bueno, estamos saliéndonos del tema, pero me interesa que ustedes tengan claro estos temas, la tesis, la antítesis y la síntesis. Volviendo a un trabajo de investigación. La tesis es un título, es una afirmación que yo estoy diciendo. La antítesis es todo el proceso que voy a tener que desarrollar para llegar a una síntesis. O sea, para decir que ahí terminó mi trabajo. La síntesis equivale a tener los granitos de maíz nuevamente, jóvenes, que yo los recojo del choclo, de la mazorca, perdón, y ya lo puedo desgranar y poner en mi mano otra vez. Cuando en la tesis, en un trabajo de investigación, la síntesis sería otra vez la tesis. Cuando esta síntesis, o sea, las conclusiones, alguien viene, toma mi trabajo de investigación u otro trabajo, lo toma y dice, este trabajo de investigación yo lo voy a seguir investigando, quiero aplicarlo, porque acá está una propuesta, pero yo lo voy a aplicar. Miren, entonces esa parte que toma otro investigador se convierte nuevamente en los granitos de maíz que yo tenía en mi mano y vuelve otra vez al mismo ciclo. Tesis, antítesis y la síntesis. Esos son los pasos, jóvenes, del método dialéctico. No olvidar. Tesis, antítesis y síntesis. Es un método natural. Por ejemplo, hoy en la clase, hasta ahorita, tesis. Es verdad que ustedes han venido hoy con un conocimiento de la dialéctica tal vez de nombre. Eso es una tesis, es una afirmación. Pero en este momento estamos en la clase y yo estoy diciéndoles a ustedes en qué consiste el método y cómo se desarrolla. Les di 2 ejemplos. Todo eso es la antítesis, la negación de la afirmación, porque no es verdad que sea lo mismo la planta del maíz con los granos de maíz. Son cosas diferentes. No es verdad que la tesis, el título que yo les estoy alcanzando, la afirmación, sea lo mismo a los preparativos, al proceso que voy a desarrollar en un trabajo de investigación. Son 2 cosas diferentes, pero son inherentes.
Luego, ese proceso que yo he desarrollado, todo un programa, toda una serie de estrategias que voy a aplicar, tengo que medir, tengo que tener los resultados finales, llego a una conclusión. Es verdad, digo en mi conclusión, que este programa que he aplicado a los niños de 6 años les ha ayudado a desarrollar su autonomía, porque yo he aplicado un programa musical muy eficiente, muy bueno, y en la conclusión yo voy a tener esos resultados. Entonces, a mi conclusión les digo, primer punto, el método que he utilizado acerca de utilización de los elementos constitutivos de la música me ha dado el resultado que el estudiante de 6 años de nivel primaria ha logrado tener una autonomía de una manera más disciplinada, ha logrado ser más sociable, ha logrado ser más comunicativo, etc. Entonces, eso es la síntesis. Son las conclusiones, es la síntesis. Y termino con las recomendaciones. Se recomienda que ese trabajo de tesis sea utilizado para futuras investigaciones y que los futuros investigadores puedan tomarlo para que propongan otras hipótesis y así desarrollen otras tesis. Entonces, en conclusión, la investigación es dinámica, jóvenes. Está siempre en continuo movimiento. Tesis, antítesis y la síntesis. De la síntesis otra vez se vuelve tesis, antítesis y síntesis. En este momento ustedes están en la antítesis. En este momento. Terminada la clase o terminada esta parte nada más, cuando usted ya lo entienda, en la síntesis yo voy a saber que ustedes han logrado entender el método dialéctico. Entonces termino en que ya ustedes lo entendieron. Ahora, esta parte que ustedes estaban todavía, me dijo Carolina, que con esta forma del maíz ya quedó más claro. Esa es la antítesis, la parte en que todavía está en movimiento hasta que llegue a la acomodación en el cerebro. Cuando ya la persona lo entiende, quiere decir que su conocimiento se internalizó, ya es parte de su haber, es parte de su repertorio, es parte de su conocimiento. Todo eso, jóvenes, se está conformando ya la síntesis, pero hasta que llegue a la síntesis hubo un momento de dudas, hubo un momento, pero no lo entiendo casi, hasta que poco a poco lo entendieron. Entonces ya la tesis es la afirmación de lo que ustedes han traído el conocimiento, de lo que sabían algo, tal vez de nombre, la dialéctica. La antítesis es el momento en que estoy explicándoles a ustedes y ustedes están internalizando hasta lograr adquirir este conocimiento. Y la síntesis, cuando ustedes ya dicen, profesora, sí lo entendí. Profesora, yo sé ahora, bueno, de una manera muy general, porque para que ustedes aprendan este método necesitan ver la época, la historia, sus estudios de este gran personaje, de quien Hegel, que es el autor de este método, el que lo descubre, porque en realidad este método es natural, la tesis, la antítesis y la síntesis. Entonces ya ahí se llegó a la síntesis, quiere decir que ustedes ya lo entendieron. Eso es el método dialéctico. Ahora, volvemos nuevamente a Riemann. Dice tesis, antítesis y síntesis de la teoría de la forma de Riemann, según como Riemann propone. Otro autor, Adler, dice, la obra como un organismo vivo, la influencia de la biología. Por supuesto, jóvenes, la música, la obra musical es algo vivo, porque influye en las personas. En ese libro que ya les alcancé del Atlas, cuando vean la parte de la física, cómo funciona el sonido, cómo suena, cómo llega al oído, los nervios, el décimo par, como ya les hablé en algún momento, del neumogástrico, que se encarga de llevar el sonido por todo nuestro cuerpo, hace que en nosotros produzca algún cambio. Entonces, jóvenes, este autor también nos habla de la obra como un organismo vivo, diferente a Riemann, la influencia de la biología. Definitivamente, la música es viva, la música es vida. La música como producto de leyes internas del arte musical o como producto cultural, ¿cómo es la música? ¿Leyes internas del arte musical o es un producto cultural? ¿Cómo es? Los dos, jóvenes. Los dos, tienen las dos formas. Las leyes internas del arte musical, decía Beethoven. Él es el último clásico y el primer romántico.
Con Beethoven se rompen los esquemas del clasicismo, adiós con las quintas paralelas, no quiero saber nada con quintas paralelas, no quiero saber nada con las leyes de la armonía, yo quiero expresar lo que tengo dentro de mí a través de la música. Y compone su quinta de Beethoven. ¡Parararán! ¡Tarararán! La Sinfonía del Destino, así se denomina la obra, y él compone. Y bueno, ustedes jóvenes lean sobre esto y van a encontrar qué tanto de vida tiene una obra musical. Por eso cuando en una partitura ustedes tienen arriba, ahí tiene su movimiento. Quiere decir que va a ir como, va a ir como un movimiento andante, como un presto, como un moderato, no sé, dependiendo de la forma de la obra. Luego, en el camino hay una serie de dinámicas, piano, un forte, mezzopiano, mezzoforte, etc. Y al final si es una sonata, tiene una estructura específica, la exposición, la reexposición y nuevamente la exposición, viene la coda final, etc. Eso es una sonata. Miren, tiene su estructura y termina entonces resumiendo todo lo anterior en la parte donde dice la coda. Entonces, jóvenes, qué importante es la música, tiene sus leyes internas y también dice la música como un producto cultural. Por supuesto, la música tiene que ver mucho con la cultura. Bien, entonces hasta aquí quiero ver esta parte. ¿Es un ente autónomo la música? La música es un ente o un elemento que a sí mismo se da. No es que sea la música que a sí mismo suceda, sino que hay alguien, tiene que haber un compositor, tiene que haber una persona que lo está recepcionando, tiene que haber entre ellos dos una forma de expresión o un papel, la partitura, un medio que va a comunicar entre el autor y el receptor, o entre el compositor y el receptor. Entonces, jóvenes, la música es un ente autónomo, pero tiene vida. Pertenece a un entorno, por supuesto. Pertenece a un entorno y en ese entorno tiene sus características específicas, como decíamos del Perú, decíamos de Colombia, de Ecuador, Argentina, de Chile. Cada lugar tiene su forma característica y se identifica con una forma y dijimos que tiene que ver con la etnología o la etnografía. Entonces, vean, jóvenes, qué importante es la función de la música en cada uno de los lugares. Hasta aquí quiero quedar en esta parte porque quisiera seguir avanzando lo demás, pero me preocupa un poco, jóvenes, porque en realidad no sé si se está entendiendo porque son temas nuevos. Es que la musicología es muy compleja, jóvenes, pero quiero que ustedes me digan si es que se está entendiendo para poder continuar, o en todo caso dejamos aquí para luego hacer otra explicación. Quiero que ustedes me digan, jóvenes, escucho sus participaciones. Hay una pregunta, Carolina dice, la tesis, algo así como sería como cuestionar, una cuestión. No, más que la tesis es una afirmación. No siempre es interrogación. Sí, es que se lo había preguntado antes de que usted explique con los granos de maíz, pero ya después de ese ejemplo ya lo entendí. Sí, Carolina, ya, gracias, Carolina. ya, sí, Bien, ya, jóvenes, gracias. Bien, qué pena, algunos no pueden escuchar, dicen, mi internet no funciona, no lo escucho bien, qué pena, algunos no pueden escuchar. Eso. Ajá, muy bien, Karen Ramos está haciendo una analogía, es como un inicio, proceso y final. Claro, pero ese final vuelve a iniciar. ¿Ya, Karen? Karen, ¿no? Karen, no sé Sí, qué. sí, sí. Ajá, más conocido como Roxana, te puede identificar. Pero bueno, entonces, claro, inicio, proceso final, claro, la tesis, antítesis y la síntesis, algo así, claro. Y ese final vuelve a ser otra vez el punto de inicio. Bien, entonces, jóvenes, pero mi pregunta va hasta aquí. ¿Se está entendiendo, jóvenes? Sí, profesora, sí. Un ejemplo. Ya, bien, entonces
quisiera dejar de compartir un ratito esto para mostrarles otro documento que me interesa, jóvenes. Un ratito, a ver, ojalá que no me vaya a demorar tanto como la vez, como hace un momento que me demoré. Lo tenía a la mano, pero no sé. A ver, un ratito, investigación 3, ahí estamos. Un ratito, jóvenes, un ratito. Quiero mostrarles esto que las estructuras. Pero bueno, antes quisiera ya. Entonces, jóvenes, a ver, si ustedes me confirman sobre el tema de lo que estaba compartiendo con ustedes, esta parte, porque luego viene una parte muy filosófica, aunque yo creo que sí, ustedes sí me entienden, no tengo problema con ustedes, jóvenes. Me alegra por eso, entonces podemos continuar aquí, pero si quisiera avanzarlo, porque luego quiero mostrarles algunos modelos. Bueno, miren qué compleja es la musicología, jóvenes. Musicología es muy, muy complejo. La sociología de la música, bueno, disciplinas y enfoques. Historia social de la música, historia cultural de la música, antropología de la música y la sociedad. Todo eso tiene que ver con la musicología. ¿Qué estudiar en la música? ¿Texto o contexto? Tiene que ser los dos. El texto, o sea, es la expresión escrita o tal vez una forma de hacer una partitura, tal vez, no solamente en un papel, sino que también hay muchas formas como se escribe la música. Ahora, el contexto es la época, el momento que suscitó esta impresión musical. Antes no teníamos el papel como ahora. Antes se utilizaban pieles, se utilizaban piedras y ahí se registraba la música. Madera, diacrónica o sincrónica, como ya les explicaba. Diacrónica es porque sucedió en un momento, en un tiempo dado específico, y de ahí podemos ver cómo se puede visionar a la historia. Sincrónica, dice, ¿es diacrónica o es sincrónica? Sí, es sincrónica porque sucede, pero asimismo no registra, y eso tiene que ver con la sistematicidad. ¿Qué estudiar en la música? ¿Visión ética o émica? La ética, la forma en que nosotros, bueno, ya sabemos qué es la ética, jóvenes. Sabemos en qué consiste la ética. Ustedes saben que, jóvenes, que la ética se debe cuidar la expresión de los autores, se debe cuidar la manera como cada uno tiene su propia expresión y cómo es que sobre todo cuando se hace una tesis, se tiene que citar a un autor de cierta obra musical. Entonces, visión ética o la visión émica. ¿A qué se está refiriendo cuando estamos diciendo émica? ¿Qué es la parte de la... ¿Alguien me puede ayudar con la palabra émica, jóvenes? Émica. ¿Qué es la émica? ¿Qué es la émica? Entonces, en esta parte de la émica, jóvenes, está refiriéndose a que hay un estudio en que nosotros tenemos que saber que son formas lingüísticas que se tienen que ver para distinguir entre como les digo, una expresión
O sea, que tienen que ver con los sonidos, tienen que ver con las conductas, que tienen que ver con las costumbres. Entonces, dice, ¿qué estudiar en la música? ¿Visión ética o visión émica? ¿Qué es? ¿Qué es? La émica dice que son los resultados de las actitudes y las virtudes de una persona. Y la ética quiere decir lo que una persona produce se tiene que respetar. Entonces se tiene que ver eso también en la música, que hay que cuidar. O sea, los dos son válidos, tanto el texto como el contexto, diacrónico o sincrónico, ético o émico, de tal forma que estos cuadrantes tienen que ver con el estudio de la música. El trabajo del texto y del contexto, lo que estaba diciéndoles en esta parte del primer cuadrante. Acá hay niveles analíticos, sus niveles parecen relativamente completos o inclusivos, es un modelo cognitivo porque se supone que sus niveles analíticos se interrelacionan. Y vean acá, esta forma, teoría, sonido, conocimiento, conducta. Esta forma también tiene el método dialéctico. La tesis, antítesis y la síntesis. Tesis, antítesis y la síntesis. Esta forma es que lo que estoy mostrando es de Merriam. Luego viene aquí otra forma, la construcción histórica, creación de experiencia individual, mantención social. Este es el modelo de Rice. Según Rice, o sea, cómo lo ve a la música. Dice que la música es una construcción histórica que tiene que ver con una... Aquí la manutención social significa el folclore, que cada sociedad va a guardar sus formas y la va a transmitir de generación en generación. La experiencia y adaptación individual. Definitivamente, cuando uno nace en un lugar, es propio de ese lugar y va a defender su suelo, su patria, y va a llevar donde vaya su música, sus costumbres, su cultura. Entonces, y aquí en cada una de estas partes de este modelo tiene que ver con el sonido, conducta y conocimiento. Ese es el modelo de Rice. Tiene que ver con el modelo. Acá luego quisiera ver otro modelo, un ratito, jóvenes, que prefiero acá, bueno, luego voy a seguir la partitura, la diapositiva para que ustedes lo tengan también. Otro modelo antropológico de Grebe, modelo para el estudio antropológico de la creatividad e interpretación musical, que tiene que ver con lo émico, que son con las conductas de la persona. Modelo multidimensional para el estudio de la música en sí misma y en su contexto cultural, según Grebe. Otro cuadro según Grebe. Y aquí vemos la música en sí misma es un hecho sociocultural y como sí misma es un objeto sonoro acústico que tiene su gramática, que tiene su sintaxis. Definitivamente, jóvenes, en la música hay gramática, hay oraciones, hay frases, etc. En realidad es muy complejo esto. Luego viene el hecho musical, que tiene que ver con un acto estético, con orientación estética, proceso creativo, producto estético, y vean, entonces, miren, la música como sí misma y como un hecho sociocultural. Y finalmente, en esta parte termina con el hecho cultural, una interacción, reactualización, concepciones y creencias. Y en la parte como sí misma, que termina como algo que es mecánico, natural. Bueno, mecánico, jóvenes, porque siempre se le llama a la mecánica, a la técnica musical, porque siempre estamos repitiendo. El que es pianista debe estudiar del 1 al 5 para independizar los dedos 1, 2, 1, 3, 2, 3, etc. Entonces tienes que estar yendo y viniendo sobre el teclado. Se convierte en algo mecánico, porque estamos enseñándole a los deditos tener esa destreza para la interpretación. Eso es en sí misma. Y como un hecho sociocultural, la música finalmente queda como concepciones y creencias. Miren estos modelos que presentan estos autores. Otro modelo, Lasker. Modelo, dice, musicología cognitiva. Nivel de acción, de planificación, del método, dominio del campo, nivel de la tarea del entorno.
Interesante, jóvenes. Musicología cognitiva, cuando hablamos a veces de los procesos constructivos, del cognitivismo de Piaget, por ejemplo, entonces tenemos que también ver estos modelos de Lasker que se relacionan con las formas de los autores como tenemos a Oswald, Piaget, y bueno, diferentes formas que hay que se puede interrelacionar. Otro modelo de Moisala, aquí está este modelo, las premisas cognitivas de la cultura, música en cultura, pensamiento musical, los eventos, ocasiones musicales, etc. Nuestro país se caracteriza por ser un país muy rico en cuanto a su música, su cultura. Nuestros músicos viajan a otros países, bueno, cuando no estábamos en pandemia, y nuestra música era muy bien recibida en otros lugares. Es una música muy alegre, muy dinámica, es viva. Vemos aquí otro modelo, miren jóvenes, este modelo, estudio de la música y su contexto. Qué interesante los autores que se han esforzado en hacer este tipo de demostración. La música, la teoría musical, el análisis y la investigación. Pero esto deviene de la filosofía y la estética de la música. Y esto de la visión del mundo, las ideas filosóficas, religiosas, la política. Pero en sí mismo todo esto es la música, jóvenes. Sus procesos composicionales, los productos musicales, la formación del músico, interpretación musical, procesos acústicos y físicos. Qué interesante resultan estos modelos. Y finalmente aquí en la parte derecha, entorno y procesos naturales, sociedad, cultura, historia, tradición, símbolos y significados del individuo. Miren qué interesante resulta el estudio de la musicología, jóvenes. Ustedes ya lo van a tener que observar de una manera bastante más calmada, esta diapositiva en sus casas, quiero decir. Bien, entonces hasta aquí esta parte de este modelo y ahora quiero mostrarles, jóvenes, quiero dejar de compartir para mostrarles aquí sobre la musicología, esta parte, aquí vean, la música como arte. La música debe ser apreciada emocionalmente y comprendida intelectualmente. ¿Quién decía esto? Batox, bueno, no sé cómo se pronuncia, es un término francés. Y interesante su expresión. Debe ser apreciada emocionalmente y comprendida intelectualmente. Miren, la apreciación y la comprensión, dos niveles que necesitamos desarrollar. Bellas artes versus artes útiles, según la estética, arte temporal y artes espaciales. Luego vamos a ver aquí la música como lenguaje. Qué interesante es el lenguaje musical. Acuérdense, jóvenes, del primer ciclo, del segundo ciclo, cómo estudiábamos el entonado, los ritmos,